distribución, y si se quiere hacer a gran escala, sí se necesita un equipo un poco más sofisticado y va a haber un costo de producción. Las cápsulas, vamos a ver ahora en esta primera parte todo lo que son cápsulas duras, ¿no? Las características, bueno, lo primero para hacer un proceso de producción tiene que ser el tamaño de la cápsula que elija, ¿no? El jefe de producción. Tenemos tamaños desde el 5 hasta el 00, como vemos acá. Eso también es muy importante para el examen. El más pequeño generalmente tiene un volumen de 1,37 y un peso hasta de 960 miligramos. Y el más grande, perdón, el más pequeño es de 5 y el más grande de 0,00. Generalmente este más grande se da en la parte veterinaria y el más pequeño generalmente de 90 o 100 miligramos, que es el de 5 y es uno de los más conocidos, ¿no? Si vemos acá en el gráfico la relación de tamaños, esta grande para uso veterinario y la número 5, generalmente entre 4 y 5 son las más conocidas a nivel más comercial, ¿no? Entre los componentes, sí vamos a ver que tiene alrededor de 14 componentes, ¿no? Pero aquí depende mucho, primero, del tipo de principio activo. En algunos casos no se utilizan todos los componentes, solo si es necesario. Los que sí están y tienen que estar en una cápsula tradicional son obviamente la cubierta, que es de gelatina, que es una mezcla de piel, huesos, tendones o cartílagos. Los diluyentes, que en algunos casos se utiliza para aumentar el volumen, ¿no? Se tiene una cantidad de principio activo, se agrega el diluyente para llegar justamente a los miligramos que tienen en la formulación. Entre los diluyentes, los más conocidos que no van a influir en la acción terapéutica del principio activo son la lactosa, almidón o el fosfato dicálcico. También hay lubricantes y desintegrantes que lo que hacen es incrementan la disolución de este principio activo, ¿no? Que pueden ser lubricantes desde un ácido esteárico, un estearato de magnesio o un glicolato de almidón. También hay los surfactantes que también disminuyen la disolución, pero el surfactante a veces sí también se utiliza para la aumentación de la masa. Entre otros tenemos los plastificantes que se pueden utilizar como glicerina, sorbitol, colorantes o pacificantes como monóxido de titanio, conservantes tradicionales como parabenos o bisulfitos y generalmente antioxidantes y humectantes si ya se forma un tipo de que va a ser el principio activo líquido, ¿no? ¿Qué características tiene? Bueno, si vemos aquí en el gráfico, en la parte de glicogelatina dura, que es la cápsula dura, tenemos la facilidad de que podemos jugar con los colores, ¿no? Según sea el equipo o el comprado del mismo receptáculo, que son justamente la cápsula vacía, dependiendo también si nosotros queremos almacenar por forma farmacéutica. Estos pueden ser incoloros, coloreados, opacos, bicolores también. Generalmente la parte comercial trabaja mucho la parte de la coloración. Obviamente esta coloración tiene que ser inerte al principio activo. Los cierres, y esto por favor no está aquí muy detallado, yo les voy a explicar cada uno de los cierres, pero pueden tomar apunte porque este sí entra al examen. En la parte sólida específicamente, podemos tener dos tipos que son los más conocidos. La de simple presión y un sistema de cierre que es el CONI-SNAP, ¿no? ¿A qué se refiere? Si observamos aquí, la cápsula va a tener dos compuestos, ¿no? Dos partes, el cuerpo y la cabeza, ¿no? En otras bibliografías tienen nombres similares, pero la simple presión simplemente es el cierre por un poco de presión de ambas partes, ¿no? Simple presión no garantiza que haya un cierre totalmente hermético, sí ha sido uno de los más conocidos actualmente, pero se ha cambiado ya por el segundo tipo de sistema de cierre, CONI-SNAP. Este CONI-SNAP, como vemos acá, también es un cierre por presión, pero tiene unas ciertas rendijas que van a encajar exactamente al hacer el cierre con la máquina o de manera manual, pero este sí por las rendijas que tiene hace un cierre mucho más exacto. En algunos casos también tenemos el banding, que es el sellado por precintado, banding o autosellado, se da mucho más cuando son cápsulas de tipo flexible. Si observamos aquí el banding, es un sellado entre el cuerpo y la cabeza mediante
un sistema de cierre con algún tipo de, puede ser algún tipo de componente como un líquido que se solidifica, que hace un cerrado más exacto, y el autosellado LICAPS, que es el que siempre se utiliza para blandas, que es una tecnología innovadora, es un equipo que hace un cerrado por presión por sellado, ¿no? Específicamente para líquidos, que este es el más conocido en el caso de cápsulas blandas. Aquí vemos la anatomía de la cápsula, lo que les decía, tiene una parte del cuerpo y la cabeza. En los tipos de cierre, bueno, el Coni Snap que hemos visto aquí, que también es por presión, pero va a tener estas ranuritas que hacen un encaje mucho más exacto y aquí sí podemos estar seguros de que hay un cierre hermético. En la preparación, bueno, tal vez la cápsula es uno de los más fáciles para poder preparar, ¿no? Más fácil que un comprimido, por ejemplo. Para el examen, si bien hay varios procesos de preparación, lo más importante es detallar estos tres pasos fundamentales. Al interior de una cápsula, lo más importante son los polvos, ¿no? O la mezcla de polvos, que puede ser los 12 componentes o 13 que hemos visto, si es que el director técnico considera aumentar alguno. Pero la primera parte es primero realizar la formulación, cuánto de principio activo, cuánto de sustancias auxiliares, con la cantidad del volumen de polvo que se va a realizar, se hace un mezclado de polvo. Con esto se selecciona el tamaño de la cápsula y se hace diversos cálculos para justamente el pesado y mezcla de polvos. En una segunda etapa, ya este polvo que va a estar en premezclado, se hace un encapsulado o llenado de cápsulas que, bueno, en la farmacia magistral son con encapsuladoras pequeñas, pero ya a nivel industrial son equipos o encapsuladoras que ya son automáticos, ¿no? Y finalmente, cuando ya se hace el encapsulado, se hace una limpieza y pulido de la cápsula que ya está cerrada, ¿no? Después de eso, pues se puede dispensar ya la cápsula pulida en frascos o ya en la parte industrial ya se hace el autosellado o el blisteado de la cápsula, ¿no? Aquí podemos ver, este es un ejemplo ya de un laboratorio bastante pequeño, pero que hacen todavía de manera, primero manual y con una encapsuladora que es automática perdón, no automática, manual o semiautomática. Observamos que ya ellos tienen sus polvos mezclados y han hecho su formulación, hacen el vaciado del polvo en la encapsuladora. Me imagino que por lo menos estas sí van a hacer en su práctica, ¿no? Deben tener por lo menos una encapsuladora manual en el laboratorio. Se hace el vaciado de las cápsulas, se abre las cápsulas, luego se hace el encapsulado y finalmente cuando ya ha salido la cápsula se hace una pequeña limpieza. En el desarrollo, bueno, qué cosas se pueden incrementar o qué cosas tiene que analizar el jefe de producción es que hay una buena liberación, una encapsuladora de tamaño adecuado, de miligramos hasta casi 1 gramo, dependiendo del tamaño de cápsula que elijan. Y generalmente lo que sí se puede agregar son los diluyentes y los deslizantes, ¿no? Los diluyentes cuando es necesario dar volumen a la cantidad de polvo para aumentar también un deslizamiento, como los más conocidos son la lactosa, los almidones, carboximetilcelulosa. Personalmente, generalmente utilizamos almidón y lactosa, ¿no? En el llenado, bueno, una vez que ya está la mezcla de polvos, que se hace en la primera etapa, se hace el llenado de polvos a la encapsuladora. Esta es una manual, pero semiautomática. Y ya a nivel industrial ya hay las encapsuladoras totalmente automáticas, donde se hace primero una tolva donde se llena el polvo, la misma máquina dispersa, se programa para poner la cantidad de polvo y ya sale la cápsula y se procede a hacer el pulido. Sí, el pulido he visto que muy pocas máquinas ya llegan a tener un pulido exacto, entonces se dispensa la cápsula, se hace una pequeña pulido y limpieza y recién se puede blistear, ¿no? Esta es una semiautomática, ¿no? No es todavía una manual, pero es una semiautomática. Entre las operaciones auxiliares, lo que les decía, ¿no? El pulido. Salen de la máquina, se hace una paila lustradora, se puede hacer un pulido con azúcar o sal seca o aceite de silicona. Y en el caso de las blandas, se hace ya una banding o una impresión, ¿no? Que pueden ser para poner tipo de medicamento, alguna característica especial.
Aquí podemos ver, este es un ejemplo que les he dado ya en una farmacia magistral, ¿no? Ustedes saben que en la farmacia magistral se hacen cápsulas, pero de muy pequeña cantidad, ¿no? Entonces aquí hay una serie de pasos que más o menos te dan una pequeña pauta de cómo hacer este cálculo de polvos para el tamaño de tu lote pequeño y luego ya proceder a hacer un encapsulado, ya sea semiautomático o manual. Entonces, nos faltaría aquí un poco de las características de la flexible. Bueno, la flexible es también, ¿qué se diferencia de la dura? Obviamente también en la parte líquida tienes que hacer una formulación, pero la más importante y que tal vez es importante, vuelvo a recalcar para su examen, son los componentes agregados en la misma cápsula, ¿no? Estos componentes agregados diferentes a una cápsula dura son la glicerina o los sorbitoles que hacen que la cápsula sea más lustrosa, ¿no? Generalmente la de flexible, que es más que todos los que tienen algún tipo de problema gástrico y necesitan la liberación del principio activo, pero de tipo sólido, de tipo líquido, utilizan la de glicogelatina flexible, ¿no? Para principios activos oleosos, pastosos, etcétera. O también podría ser un polvo, pero que esté suspendido, ¿no? Las ventajas, bueno, particularmente, bueno, la producción es totalmente diferente para una blanda, ¿no? Mucho más costoso, equipos más sofisticados. La ventaja es la irritación gástrica, ¿no? Al ser una cápsula blanda no va a afectar a la parte gástrica, tiene mucho más estabilidad por el tipo de sellado que tiene, mucho más hermética y mayor disponibilidad, ¿no? En las blandas, aunque tengamos un equipo un poco más sofisticado, siempre se hace un control de calidad para estar seguros del llenado del polvo, que a veces podría variar, ¿no? Aquí la preparación, bueno, vemos aquí un equipo, tal vez uno de los más, todavía no tan sofisticados, pero todo computarizado para ya hacer el sellado de la cápsula blanda. El control de calidad. Bueno, aquí no vamos a extendernos mucho porque al año ya llevan todo lo que es control de calidad de cápsulas. Este control de calidad de cápsulas es específico para ya sea una cápsula dura o una cápsula blanda, ¿no? A nivel general, ¿qué me interesa que ustedes sepan? Los controles de calidad más importantes son organolépticos, químicos, caracteres de estabilidad, de biodisponibilidad, que me parece que es la más importante, posología y farmacéuticos y los caracteres microbiológicos. En organolépticos simplemente es para ver la apariencia externa, ¿no? Se toman 20 cápsulas en diferentes tipos de lotes y se ve superficie, ausencia de deformidades, de manchas, homogeneidad de la superficie y se va descartando todos los que son algunos problemas de producción y se elimina esta cápsula, ¿no? También se ve dimensión de la cápsula cerrada. Si realmente el equipo o el encapsulado ha logrado ese cierre hermético que se requiere para que no haya justamente liberación de polvos. En la parte química, bueno, se agarra el contenido del polvo y se analiza si realmente tiene el principio activo requerido, ¿no? Esto mediante espectrometría, aunque en algunos laboratorios todavía se utilizan titulaciones, ¿no? Pero ya los modernos utilizan directamente equipos. Y ahí se analiza si realmente hay el principio activo y si realmente tiene el rango de pureza requerida, ¿no? En la estabilidad, bueno, se somete a la cápsula a efectos de humedad, color, etcétera, y se ve si realmente en estas características va a ser estable, ¿no? La cápsula. En las características de biodisponibilidad, dos que sí entran al examen son tiempo de disgregación, que es el tiempo necesario para que se rompa una cápsula cuando ingresa al organismo y todo lo que son jugos gástricos, si realmente va a cumplir con esta característica de liberar al principio activo. Aquí vemos que hay en cápsulas entéricas y no entéricas. Es un procedimiento bien básico, aunque ahora ya hay equipos que simulan toda esta parte para ver si realmente se va a abrir esa cápsula, ¿no? El tiempo de disolución es el tiempo necesario para que el principio activo pase una solución, ¿no? También muy importante. La friabilidad es el tiempo en el que se van a abrir todas las cápsulas. También tenemos la uniformidad de contenido, que simplemente es una técnica que nos va a determinar individualmente si realmente hay el contenido del principio activo en cada cápsula.
Y una prueba que es fundamental, que se hace generalmente al principio, es la uniformidad de peso, ¿no? Se toman 20 cápsulas y se observa si el contenido es estándar para todos. Generalmente uniformidad de peso y todo es más para cuando se utiliza una encapsuladora semiautomática, ¿no? Que a veces porque se hace manualmente puede haber algún tipo de variación que no debería haber en el polvo, ¿no? En ese caso se tendría que nuevamente verificar contenido de los polvos. Bueno, y los caracteres microbiológicos que son fundamentales, al igual que en líquidos, en sólidos, en semisólidos, tenemos que estar seguros que toda la manipulación, tanto del polvo como de la cápsula, tienen que ser libre de bacterias, ¿no? Los que generalmente son los más característicos es recuentos de aerobios viables totales y ausencia de algunos componentes, como por ejemplo la Escherichia coli, ¿no? Esa sería voy a dejar de compartir. Esa sería un resumen de lo más importante de cápsulas, ¿no? Tenemos que ver hasta su segundo parcial, por lo menos comprimidos. Y bueno, la parte de polvos es lo que les decía, ¿no? El día jueves que tienen su permiso, yo tengo un video grabado de polvos que es mucho más sencillo que cápsulas, ¿no? Los polvos, generalmente, por las características que tiene esta forma farmacéutica, son un poco más inestables, ¿no? Entonces, yo les voy a poner en la hora de clases el video y ustedes en el transcurso del día ya lo podrían revisar. Entonces, ya la siguiente semana me imagino que vamos a pasar ya el día miércoles de manera virtual y el día jueves ya vamos a pasar nuestra clase normal presencial y ese día jueves vamos a hacer un pequeño trabajo de aula también. Entonces, por favor, vuelvan a revisar el video que voy a poner mañana. Esto ya va a estar en la plataforma y cualquier duda del tema que hemos visto hoy, podemos también revisar la siguiente clase. Eso sería todo. Nos veríamos la siguiente semana. Que tengan muy buen día. Gracias, doctora, igualmente. Bien, hasta